Ahí te escucho lejos, Richard, a vos. Ah, bien. ¿Ahora? Bueno, bueno, vamos a empezar. No sé, ¿Qué onda? ¿vamos a orar? ¿Qué les parece? Sí, Señor, te damos las gracias por poder disfrutar de este día, por llegar a esta hora y poder disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Y rogamos que tu Espíritu Santo tome nuestros pensamientos, nuestros corazones, que nos ilumine el corazón y a través de tu palabra podamos entender lo que tú quieres de nosotros y cómo quieres tú que hagamos tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Queremos agradecerte por este libro que estamos leyendo, que siga edificando nuestros corazones y nos anime a ser siervos fieles a ti también, Señor. Nos ponemos este tiempo en tus manos. También te pido por Fernando, que le toca la otra sección. Rogamos que nos ayude, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad para hacer esto. Señor, te rogamos que tú nos des fuerza, sabiduría y poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, el capítulo que me toca a mí es el número 33, como bien dije, y se trata de cómo actúan los verdaderos siervos, o creo que el título que ustedes tienen también es ¿cuál es la actitud de un siervo de Dios? Y simplemente servimos a Dios sirviendo a los demás. Yo me tomé el atrevimiento de utilizar un relato de la Biblia para comparar o para respaldar, por decirlo así, eh, los 6 puntos que toca este capítulo, que son bastante interesantes, y vamos a ir leyendo algunas cosas en el Marcos capítulo 10. Yo les voy a invitar a que abran la Biblia allí. Perdón, Lucas capítulo 10. A ver. Es la parábola del buen samaritano, es del versículo 29 en adelante. Pero decía que servimos a Dios y a los demás, ¿no? Y es contracultural ser siervo de Dios, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos antiguos. Siempre el cristiano fue contra la corriente, porque como bien sabemos, los principios de la palabra de Dios son contrarios a la filosofía que tiene, o el sistema que se maneja y se mueve este mundo. Lo cierto es que este mundo ve a las personas según sus posiciones o su prestigio, midiendo la grandeza de lo que han alcanzado. Muchas veces se prejuzga a una persona por su posesión o por la ropa que tiene, por los logros que alcanzó. Y esta es la cultura idolátrica del ego, ¿no? Y ser un siervo no es un concepto popular. Jesús midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Y hasta los discípulos en algún momento discutieron quién merecía ser el mayor o quién tenía más relevancia o una posición, ¿no? Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, lamentablemente. Hay un espíritu de competencia no solamente en el mundo, sino a veces adentro de la iglesia. Y un verdadero siervo ha entendido que lo más relevante en su vida es vivir para servir y ha tomado como una prioridad esto. Obviamente que para que eso suceda antes debemos tomar un compromiso de vivir una vida de entrega. Y esto nos recuerda que Dios nos creó y nos formó para su servicio, como hemos leído en otros capítulos, y no para que seamos egocéntricos y todo ronde alrededor de nosotros. El primer punto que toca este capítulo habla de los siervos verdaderos, siempre están disponibles para servir. Que hoy puede resultar algo difícil esto, ¿no? Si solo servimos cuando nos conviene, entonces no somos verdaderos siervos. Vamos a abrir ahí la Biblia en Lucas 10, vamos a leer el versículo 31, que es la parábola del buen samaritano. Quiero hacer un paralelismo con este relato de la Biblia, más los conceptos que abraza el libro, por decirlo así, que son bastante relevantes también para poder entender este concepto del capítulo en sí. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo.
¿Mm? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Fíjense, hay una actitud común entre el sacerdote y el levita, y una palabra los define a los dos. Ambos, dice la palabra aquí, que pasaron de largo. No pudieron apretar el freno porque sus prioridades y tiempo eran el acelerador de sus corazones, por decirlo así. Ahora, por lo que se ve, solo lo vieron ahí tirado al tipo, ¿m? Y ni siquiera se acercaron. Fíjense, pero un samaritano que pasó, como dice después ahí, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndole fue movido a misericordia, ¿no? Fíjense, un samaritano pasó y apretó el freno, puso el freno de mano, ¿no? Y dijo, acá pasa algo. Y yo pensaba en tu vida y en la mía y digo, ¿qué sucede en nuestros corazones cuando vemos una necesidad? Y no necesariamente dentro de la iglesia, en la vida de un hermano, sino una persona que no conoce al Señor, ¿no? Fíjense, hay una actitud distinta en este hombre, y decía que pasó y puso el freno de mano y tal vez tenía el mismo apuro que los otros, pero él priorizó otras cosas. Muchas veces me he parado a auxiliar, y esto lo cuento como una anécdota porque fue algo que me enseñó un hombre que un día me auxilió cuando yo estaba tirado en la ruta, y no era cristiano. Fíjense, yo muchas veces me he parado a auxiliar a alguien en la ruta y se ven agradecidos cuando uno tiene una actitud de acercarse y ver qué necesitan, ¿no? Y cuando uno tiene esa actitud, esto es lo que aprendí de un viejito que una vez me auxilió, me dijo algo que cuando yo le quise dar algo de dinero como para recompensarlo por su actitud, me dijo, mira, no me des nada, ¿sabés cómo me vas a pagar? Me dijo. ¿Cómo? Le digo yo. Haciendo lo mismo con otro, que le pase lo mismo que te pasó a vos. Y la verdad que me dio una lección. Y desde ese momento lo practico, porque fue una enseñanza para mí eso, ¿no? Y qué bueno es pararte en la ruta de la vida de una persona que está tirada a veces en el camino, está sin auxilio, y poder llevarle lo que necesita, pero sobre todo llevarle al Señor, al corazón. Fíjense, eh, el versículo 37 termina diciendo, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Y el segundo punto que toca el libro habla de los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Vamos a buscar en la Biblia, le invito, si alguien lo tiene ahí a mano, a Gálatas capítulo 6, versículo 10, el que lo quiera leer. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El bien no discrimina a nadie, hermano. La oportunidad de hacer algo por otro siempre la tenemos, ya sean hermanos o sean inconversos o sean familiares o quien sea. No hay distinción en esto, no hay discriminación tampoco. Y fíjense, los siervos siempre están mirando la manera de ayudar a otros. Veamos el peritaje que hizo este buen samaritano y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de prestar atención a las necesidades de otros. Dice aquí, en el versículo 34, dice, perdón, en el 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. De lejos no podemos apreciar nada. Vino de cerca de él, dice. Y fíjense, estas cosas no se pueden hacer a la distancia. Dice, y viéndolo fue movido a misericordia. Hermano, nunca vamos a ser movidos a misericordia si nos acercamos a los corazones de las personas, si no vemos la necesidad. Porque como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es verdad eso, ¿no? Cuando nos acercamos al corazón de las personas, cuando no nos acercamos al corazón de las personas, nos perdemos muchas cosas. Nos perdemos la oportunidad de ser de bendición, de ser un instrumento en las manos de Dios, de ser de consuelo para esas personas, de ser de ayuda. Y no se trata siempre de dar, se trata de un acto de presencia también, porque muchas veces tal vez no tengas para darle a esa persona lo que necesita, pero el hecho de que estés acompañándola en medio del dolor habla de mucho.
Y fíjense, los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. Y hay un pasaje ahí que hace mención el libro, que es un proverbio que menciona Wesley. Lo quiero leer. Acá está. Está bueno lo que dice John Wesley. Era un increíble siervo de Dios, John Wesley. Dice, su proverbio era, haz todo lo bueno que puedas, con todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas y a todas las personas que puedas, cada vez que puedas. Fíjense que se repite muchas veces la palabra puedas. Y acá dice que el samaritano fue movido a misericordia. Pero ¿cuándo fue movido? Como decía antes, cuando se acercó y vio. Ahora, vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 28, si alguien lo tiene ahí, me lo puede leer. Acá lo tengo, Marcel. Adelante, Darío. Dice, nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Bueno, ese proverbio por sí solo no necesita mucha explicación, ¿no? Porque el tercer punto que sigue habla de que los siervos hacen lo mejor con lo que tienen y cumplen, el punto 4 habla de que cumplen su tarea con la misma dedicación. Los siervos no tienen excusas, no postergan o esperan mejores circunstancias, y una de las razones por la que muchas personas nunca sirven es porque temen no ser lo suficiente buenas para servir. Y el samaritano sirvió con lo que tenía. Vamos a ver el versículo 34, miren. ¿Qué es lo que tenía el samaritano? Acercándose, vendó sus heridas, tenía vendas. Echándole aceite y vino, tenía aceite y vino, que eso es figura de un remedio aséptico, que era para curar las heridas, el vino y el aceite hacía de cicatrizante, y tenía una cabalgadura. Dice que lo puso arriba de la cabalgadura y lo llevó al mesón. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, con lo que tenía atendió al moribundo. Y tal vez hizo una tarea que no estaba acostumbrado a hacerla, ¿no? Auspició de enfermero, de médico y de ambulancia. ¿Por qué? También porque lo puso en su cabalgadura, ¿no? Y fíjense, o sea, lo puso al volante del auto y lo empujó, hermano. Y fíjense, llevándolo a otro lado, ¿hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a remangarnos? Por eso los otros dos pasaron de largo, el levita y el sacerdote, porque tal vez detenerse a auxiliar a una persona era una tarea humillante y requería de tiempo, de atención, de dedicación, tal vez de dinero. Como todo religioso, eran selectivos a la hora de ayudar. Y fíjense, el punto 5 habla de que los siervos son fieles a su ministerio. Los siervos terminan sus tareas, cumplen con su responsabilidad y mantienen su compromiso. No dejan el trabajo a media. La fidelidad siempre ha sido una cualidad excepcional. Fíjense lo que dice el versículo 34 en la segunda parte. Y poniéndolo en su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, pienso que todo lo que hizo este hombre es lo que le hubiera gustado que hagan con él. Lo llevó a un lugar confortable, no lo dejó tirado el camino, tal vez ya era de noche. Y fíjense, cuidó de él, dice, no lo dejó tirado. No dijo, bueno, ya te saqué del camino de los ladrones y ahora arreglátela vos solo. Pienso que, como dije antes, todo lo que hizo este hombre fue lo que le gustaría que hubieran hecho con él, que eso es lo que es la regla de oro, ahí en los evangelios habla. Y fíjense, no es lo mismo lo que hace el Señor con nosotros, el príncipe de los pastores, nos lleva a aguas de reposo,
a delicados pastos, conforta nuestra alma con su vara y su cayado. Este hombre tenía una actitud de pastor, porque era un siervo dedicado y consagrado. No sabemos mucho de él, pero me gustan las actitudes que tiene el samaritano. Y fíjense, ¿sabés cuándo se nota tu fidelidad y la mía y tu entrega al Señor, hermano? Tal vez lo que te diga sea una sorpresa, pero ¿sabés cuándo se nota tu fidelidad y la mía y tu entrega al Señor? Se nota cuando te toca en el bolsillo. Somos llamados a dar de lo que tenemos y no de lo que nos sobra. Y fíjense, 2 denarios era el salario de 2 días de un obrero en ese tiempo, sumado al día que ya había perdido este hombre hasta llevarlo al mesón. Y había dado más que su dinero. Se quedó junto a él. Y se ve que ya llegó apremiado por las obligaciones que tenía y dijo, bueno, me tengo que ir. Y le dijo al mesonero, mirá, todo lo que gaste, cuidalo, todo lo que gaste, ponelo a mi cuenta. Y fíjense, cuidó de él, y al otro día al partir, dice el versículo 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídenle, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién va a regresar en un abrir y un cerrar de ojos? ¿Quién va a regresar, hermano? El Señor. ¿Y sabes qué? Todas esas actitudes que tenemos como siervo, Él las va a recompensar. No va a pasar por alto nada de esto. Tampoco va a pasar por alto lo que no hagamos como siervos de Dios. Pero fíjense, qué interesante. Este hombre debió dejar sus obligaciones personales, terminó su tarea. Dejó al cuidado de otro el cuidado de este hombre, pero volvería, no solo para arreglar cuenta con el mesonero, sino para ver al damnificado. Y el último punto, que es el 6º, los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Fíjense, vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Leo? Leo, dale. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, acá Gálatas habla muy bien de la característica de un siervo, ¿no? Pero también de la motivación que debe tener uno al servir. No para el aplauso, no para el ojo del hombre, no para que te den palmadita en la espalda, no para que te elogien por lo que haces. Pablo tenía bien claro a quién servía y cómo servía y cuál era el resultado de su servicio. Acá vemos que este hombre se pone el delantal de la humildad para servir a otro. Y ¿saben qué? El samaritano pasa desapercibido, porque la Biblia lo hace pasar desapercibido. Lo único que sabemos de él es su origen, no sabemos su nombre. Tal vez un día allí en el cielo nos encontremos con él y alguien nos diga, ese es el samaritano. Pero mientras estamos aquí, no importa nuestro nombre. Tal vez importe el origen de dónde venís y cuando llegaste a Cristo el Señor cambió el destino de tu eternidad. Eso es importante, pero no era importante el nombre aquí. ¿Saben qué? Hay muchas personas que tienen, tal vez, van en busca de un buen nombre, ¿no? ¿Acaso no es lo que busca el hombre hacerse de un buen nombre? Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
acá habla de la motivación. Y la motivación tiene que ver con la actitud con que servimos. Me gusta terminar con este versículo 35. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. Es lo mismo que va a hacer, como dije antes, el Señor Jesucristo cuando regrese. Nos dará la recompensa. Y si tenés duda de lo que produce eso, desconocés lo que es tener una actitud de siervo, porque dice el versículo 7, si no conoces esto quiero decir, tenés que hacer lo que dice el versículo 37 de este capítulo. Ve y haz tú lo mismo. Hasta que no experimentamos esto, no podemos disfrutar de la dimensión que tiene en el corazón, el entregarnos sin reservas, con humildad, con sencillez, sin buscar ningún tipo de provecho a la necesidad de una persona. Ya sea o no creyente, como hemos leído en el otro texto. Fíjense, hemos mencionado varios puntos. El primero era, los siervos verdaderos siempre están disponibles para servir. ¿Cómo está tu tiempo para servir a los demás? Tenemos más tiempo muchas veces para servirnos a nosotros mismos. ¿Cómo está? Los siervos verdaderos prestan atención a las necesidades. A veces no tenemos que sacar los lentes del egoísmo, hermano. Y cuando hacemos eso empezamos a ver alrededor nuestro un montón de necesidades. Es más, cuando tenemos puestos los lentes del egoísmo, lo que generalmente hacemos es quejarnos y estamos insatisfechos y pasamos a ser mal agradecidos. O la gratitud no es un don tampoco en nuestra vida. Y el tercer punto habla de que los siervos hacen lo mejor con lo que tienen. No esperes a tener todo para servir. Uno puede dar no de lo que le sobra, sino de lo que tiene para servir. Y esto, el cuarto punto habla de cumplir esa tarea con la misma dedicación, y esto habla de pasión. Yo no sé por qué cosas tenés pasión vos. Bueno, a mí me gusta el blues, por ejemplo, capaz que a vos te gustan las motos, a otro le gustan, no sé, los aviones, pero hay cosas que te apasionan en la vida. Pero si no te apasiona servir a otros, hay un problema, porque eso habla de que solamente vos te apasionás por las cosas que te interesan a vos, nada más. La verdad es que tendríamos que apasionarnos por las cosas que al Señor le gustan. Tendríamos que ser apasionados por las cosas de Dios, por servir a los demás, por ganar almas para el Señor. Y ¿saben qué? A veces no hace falta ir con un sermón a la vida de una persona. El hecho de que vos prestes atención a la necesidad de alguien y te orilles en una ruta, como les contaba recién, para ver la necesidad que tiene esa persona y cómo lo podés ayudar, tal vez no le des la solución, pero esa persona va a ver en vos y en mí un gesto diferente. ¿Y saben qué? Cuando uno tiene ese deseo de bendecir a las personas, Dios también te bendice a vos. Hay un proverbio que dice, el que da al pobre, Jehová le da, ¿no? Entonces fíjense, interesante es esto, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos causa un efecto en la vida de las personas, pero también lo que no hacemos causa un efecto de retroceso en nuestra vida espiritual. Porque pensamos que, bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios y en realidad estamos en nuestra zona de confort. Tenemos que romper para eso un montón de estructuras. Y los siervos, el punto 5 habla que los siervos son fieles a su ministerio. Yo no sé si hay muchas cosas inconclusas en tu vida, cosas que empezaste, que dejaste a la mitad. Yo era muchas veces de esos, ¿no? Todavía tengo cosas por terminar, pero yo me di cuenta que cuando yo tenía esa actitud de comenzar algo y de no terminarlo, era por una falta de inmadurez que tenía. Porque el dejar las cosas a la mitad hablaba de mí también, de mi testimonio. Y dice la palabra de Dios en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que yo te animo a que
sea fiel hasta la muerte, como dice la palabra, y fiel a lo que Dios te encomendó, con el don que Dios te dio, con las capacidades que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio, porque un día el Señor nos va a pedir cuenta, no de lo que no hicimos, sino de lo que nos dio. Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y sería triste que nos avergoncemos delante del Señor por el motivo de guardar el talento y de no ser fieles al ministerio que Él nos encomendó. Yo no sé cuál es tu ministerio, yo no sé cuáles son los dones que vos tenés, pero si vos ya lo sabes, sería bueno que en esta noche te animes a sacarle lustre y que puedan brillar para la gloria de Dios, pero sobre todo para bendecir a otras personas. El samaritano fue fiel en lo que se propuso, porque sabía que sobre todas las cosas él sabía que estaba haciendo lo correcto. Los religiosos pasaron por alto todo esto. Tal vez tenían tareas más importantes que hacer, entre comillas, pero se olvidaron de amar al prójimo como a sí mismo. Y fíjense que muchas veces nosotros en el afán de alcanzar cosas en la vida, nos olvidamos de sembrar buenas actitudes o actitudes de siervo en los corazones de las personas. No estamos acá para ser servidos por nadie. El maestro de Galilea dio un buen ejemplo ahí en Juan capítulo 13, que él agarró una toalla, un fuentón, y le lavó los pies a sus discípulos. 24 pies mugrientos lavó el Señor, y esos pies a las pocas horas iban a salir corriendo para abandonarlo en el huerto de Getsemaní. Fíjate que él ya sabía que eso iba a suceder. Sin embargo, le lavó los pies. ¿Qué quiero decir con esto? A veces somos selectivos a la hora de servir a otros. Y no tenemos que discriminar a nadie a la hora de hacerlo, porque tal vez vos seas en la vida de esa persona un eslabón en la salvación de esa persona, una parte en el proceso de que esa persona llegue a conocer a Cristo. Y tal vez vos estés en el medio, como un eslabón que une a otra persona que le va a terminar predicando y tal vez se va a entregar con esa persona al Señor, ¿no? Pero fíjense qué importante es ser consciente de esto, que nosotros vemos una parte del cuadro en el servicio a los demás, pero Dios ve el cuadro completo. Y quiero decirte algo y animarte en esta noche. Lo mejor que te puede suceder, hermano, en tu ministerio, con los dones que Dios te dio, es no dejar de sembrar amor, palabra de Dios y actitud de siervo. Y creo que es una tarea de todos los días, no de los fines de semana cuando tenemos alguna actividad en la iglesia. El servicio a Dios es todos los días. De hecho, el Señor dice que hagamos todas las cosas como para Él. Porque también de esas cosas el Señor se mira, ¿no? Y también esas cosas se va a valer para que el día que estemos delante de Él nos muestre qué es lo que hicimos aquí en la tierra. Así que yo quiero llevarte al mesón de tu corazón en esta noche y preguntarte si vos estás dispuesto a pagar el precio de ser un siervo fiel a Dios. Esa respuesta solamente la tenés vos en el corazón. Y quiero animarte que en esta noche puedas tomar la decisión de sacarte tal vez todas las cosas que tenés encima y que te han perturbado y te han frenado para servir a Dios. Y puedas liberarte de todas esas cargas y entregárselas al Señor y estar con un corazón disponible para que Él te use en lo que Él quiera, como quiera, a donde quiera y de la forma que Él quiera. Amén. Dios los bendiga. Amén, Marcelo. Gracias por tu palabra, muy, muy lindo lo que presentaste y bueno, realmente es un placer después de compartir este momento porque están muy ligados los capítulos y gran parte de lo que dijiste tiene que ver con lo que yo también tengo que exponer. A mí me tocó el capítulo 34 que trata de
de pensar como siervo. Y aquí en esta mentalidad de siervo, bueno, hay que ver realmente qué le interesa al Señor, ¿no? Y esto tiene que ver con las actitudes. Él nos mira el corazón y siempre va a estar al tanto del por qué lo hacemos. Más allá de los resultados, que fracasemos, de que lo intentemos y vayamos para a veces frustrados en lo que nosotros tratamos de hacer. A veces escucho a Marcelo que él tiene testimonios de gente que le habla y se convierte, o invitan a la reunión y aparecen. Yo la verdad que en ese tema vengo como esos buenos nueves que le cabecean y la pelota va afuera, bueno. Pero sobre todo animarnos a seguir adelante. Y en esto de ser siervo, yo creo que debemos aprender mucho. Es un camino difícil de maduración, como lo decía Marcelo recién. Y en lo que a mí me toca hablar esta noche tiene que ver con las cualidades de la mentalidad de un siervo maduro, ¿no? De un siervo genuino, de los cuales lo primero que destaca es el pensar en el otro, el tener la humildad, ¿sí? Y eso tiene que aparecer cuando uno deja de lado todo este monigote que somos, cargado de cosas antiguas, con pecados y todo, y tener que vaciarnos de esa antigua vida, ¿no? Yo voy a ver si puedo presentar algún versículo en pantalla, a ver si ustedes lo pueden llegar a ver. No sé si ahí se ve. Hay un par de placas que quiero mostrar. La primera, no sé si alguien me lo puede confirmar si lo están viendo. Dice: Dios utiliza siervos humildes para llevar a cabo las grandes obras. Esto es una publicación de Canción sobre el pasaje de Marcos 25-23. Ahí me puede decir si se vio o no. Perfecto, se vio. Ah, bueno, muy bien. Y bueno, hablamos de la humildad, ¿no? Y esto lo tenía muy claro Pablo, que decía: olvídense de sí mismos hasta que extiendan una mano ayudadora, ¿no? Y realmente cuando nosotros dejamos de pensar en lo que a nosotros concierne, bueno, ahí aparecen justamente las necesidades ajenas y podemos ver esa parte para poder ayudar, para poder tirar una palabra de aliento, para llevar alguna ayuda económica. Mientras estemos centrados en lo que nosotros necesitamos, va a ser muy difícil que todo aparezca, ¿no? Y, sin embargo, en nuestro camino diario o en los servicios de la iglesia, a veces uno sirve para agradar, para ser admirado, para buscar reconocimiento, para buscar propias metas, y hasta algunos llegan a hacer pactos con Dios diciendo: bueno, Señor, yo la verdad que voy a dedicar tiempo en este ministerio, pero a cambio quiero tal cosa o quiero tal otra. Y eso no termina de ser más que una manipulación y ser hipócritas, ¿no? Ante el Señor, que Él realmente está mirando el corazón de cada uno. Aquí nos dice el libro que los verdaderos siervos genuinos no usan a Dios para sus propósitos, sino que ellos se ponen a disposición para el propósito de Dios, ¿no? Aquí vamos a leer en Filipenses 2:4. No sé si alguno lo tiene, si no yo lo leo de acá. Filipenses 2:4 dice: humillación y exaltación de Cristo. El pasaje, ¿alguien lo tiene? Si no, lo leo. Filipenses 2:4. Mi versión dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No sé si alguien tiene alguna versión diferente. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Bien, bien. Ahí tenemos
Ahí tenemos otra versión. Y aquí nos dice que la fidelidad es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Y Pablo solamente encontró a Timoteo como ejemplo de este siervo fiel, de estas personas que son íntegras, que comparten, que son generosas, que dan hospitalidad, que realmente se encuentran la mayor felicidad, ¿no? Siendo una persona grata, que siempre tiende sus manos para la necesidad ajena. Aquí voy a compartir otra placa. Y a partir de ahora se abre una interrogante, una pregunta para nosotros, que tiene que ver, bueno, ¿sigo con mis necesidades o busco satisfacer las ajenas, ¿no? A ver si puedo llegar a compartirla. Es esta. Sigan amándose unos a otros fraternalmente, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces la pregunta es, ¿continúo mirando mi ombligo o voy por las necesidades de los demás, ¿no? Esto tiene que ver, como decía Marcelo, que por naturaleza somos egoístas y aquí sabemos todo que cuando pensamos en sí mismo estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que pide el Señor. El egoísmo roza con la envidia. La envidia, por supuesto, que quiere lo ajeno, lo desea, nunca está satisfecho, busca cada vez más. Y recordemos que negarse a sí mismo es el centro de lo que significa ser siervo, ¿no? La segunda de las características que se resaltan de un siervo fiel es ser administradores y no dueños, teniendo en cuenta que Dios es el dueño de todo. Y aquí el libro pone de ejemplo el caso de José, donde yo voy a leer una partecita. Dice que José fue esa clase de siervo fiel cuando era prisionero en Egipto. Luego Potifar lo puso como encargado de toda su casa. Después un carcelero le confió ser el encargado de la cárcel y el faraón lo puso encargado de toda la nación. O sea que esto tiene que ver justamente con la actitud, con el servicio y la admiración, ¿no? Que van juntos. Y en esta parte, donde hablamos de la administración, de ser dueño, Dios usa el dinero para probar la fidelidad, ¿no? Y ahí habla de que si no somos fieles en las riquezas materiales, ¿cómo vamos a ser fieles en las riquezas verdaderas después? Realmente el dinero cambia a una persona y cuando Dios nos da la oportunidad de a lo mejor de contar con una cierta cantidad de dinero, ahí realmente sacamos a relucir lo que somos verdaderamente, ¿no? Aquí voy a mostrar una placa más sobre los propios intereses, que tiene que ver con 1 Corintios 10:24. Ahí voy a ver si se puede llegar a ver. Dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y aquí, hermanos, bueno, qué difícil es, ¿no? Decir, vamos a ir por tus bienes, y lo vas a tener que compartir. ¿Quién estaría a la altura de ser un siervo tan fiel de decir, todo lo mío lo doy, está a disposición? Realmente creo que es una tarea muy, muy difícil para los que estamos acostumbrados, ¿no? A una vida que sobre todo nos enseñó totalmente lo contrario.
Juanpi puede ser testigo también de que un pueblo como Porteña, yo estuve el fin de semana visitando a mis padres el sábado, todo el mundo habla de lo material, de poder comprar el auto último modelo, la camioneta más larga y alta posible. En el caso mío que me gustan las motos, mis amigos me bombardean con las mejores motos del mercado y realmente es una pequeña localidad donde eso se ve, se siente y se huele a cada momento, y nosotros en los primeros años de vida, hasta que no conocimos al Señor, inundados de tanta avaricia y de ser amantes de las cosas materiales, tenemos que luchar con muchas cosas que tienen que ver con eso del dinero, de querer a veces mirarnos el ombligo y obtener nuestras propias necesidades sin mirar lo ajeno. Y de aquí vamos a comparar lo que es edificar una riqueza, ¿no? Pueden estar los edificadores de riqueza, que es justamente de lo que hablábamos, gente que acumula, gente que nunca tiene lo que realmente necesita, va por más en todo momento. Tienen 5 propiedades y quieren 10, y tienen 2 millones de pesos y quieren 4 millones de dólares. Aquel que quiere crecer para beneficio propio. Y tenemos los edificadores del reino, que también quieren crecer en el negocio, conseguir contratos, ventas y todo, pero aquí los edificadores del reino son los que verdaderamente tienen la otra cara de la moneda, ¿no? Que es el tratar de juntar la mayor cantidad de dinero para financiar la iglesia de Dios y su misión en el mundo. Muchas iglesias... Sí, Ale. No, que me vino a la cabeza lo del joven rico. O sea, el Señor le pidió ¿qué tengo que hacer? Ya había hecho todo. Andá, vendé todo y seguime. Y no Y lo le vio hizo. en la cara, la insatisfacción, ¿no? Tal cual. Sí. Y en el corazón más Tal que cual. todo. Y bueno, hay muchas iglesias que en este tema de los diezmos y de las ofrendas han trabajado muy bien. En el libro justamente expone la iglesia del autor, donde dice que gran parte de los miembros, una parte de los ministerios han trabajado justamente para reunir los fondos y utilizarlos para la gloria de Dios, ¿no? Para el crecimiento de la parte de la iglesia. La tercera característica que habla este momento del libro es el que piensa en su trabajo y no mira en los demás. Es aquel siervo que está trabajando, concentrado en su labor, y que con la madurez que tiene no tiene el tiempo de compararse, ni de criticar a otro, ni tampoco de competir. Tenemos que saber que todos estamos en el mismo equipo, y si hablamos de lo que es, si lo ponemos como una empresa, sabemos que nuestra empresa es de Dios. Todos vamos por los mismos intereses, y aquí la misión nuestra es hacer ver bien a nuestro Dios y que toda la gloria se la lleve Él, ¿no? Por supuesto. No somos dueños de nada, y Pablo decía que cada uno de nosotros es un original y no nos debe, no debemos ser vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Esto está en Gálatas 5:26. Fíjense, antes habíamos hablado de Filipenses, hay unas páginas para atrás, en Gálatas 5:26, si alguien lo puede leer. Justamente nos da este consejo: no seamos vanagloriosos. Se escucha bajito, pero se escucha, sí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, gracias, Ever. No sé quién me decía antes. No, yo tengo la misma versión. Ah, bien. Bueno. No seamos vanagloriosos, ¿no? Y fíjense
en 1 Pedro 3:8, que yo lo voy a compartir también. Como vemos lo contrario, ¿no? Dice, en fin, vivan en armonía los unos con otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Este es el consejo, ¿no? Poder pensar en nuestro trabajo, en dejar de mirar lo que hace el otro, ser un siervo fiel implica trabajar y orar, pero al ser maduro tampoco no vamos a tener las actitudes de chiquilines de andar mirando o peleando con algún otro hermano por algún otro ministerio. El cuarto dice tener la identidad de Cristo. Ya fuimos amados y aceptados por gracia, no debemos probar lo que valemos. Jesús lo dio todo. Como decía Marcelo, secó el pie de sus discípulos. Quizás si lo comparamos con un lustrabotas, es una de las tareas más desprestigiadas, las que menos valor quizás como dignidad tienen como un trabajo. Sin embargo, el Señor, desde tener el poder para hacer lo que Él quisiera, Él se despojó de todo eso y no le importó, ¿sí?, servir, atender y hacer una tarea de limpiar los pies de los discípulos que después, como decía Marcelo, finalmente lo traicionaron, ¿no? Aquí en el libro también habla de que solamente las personas que están seguras de sí mismas pueden servir a modo de consejo, para que ninguna persona que esté inestable en un ámbito de su vida esté pensando, bueno, ¿qué dirán? ¿Cómo me vendrán? ¿Cómo me verán desde el frente? ¿Aceptarán lo que yo hago? ¿Lo haré bien? Bueno, nos da como consejo siempre tener una persona que esté segura de sí mismo, y por supuesto, por eso siempre se los convoca a los ancianos de cada iglesia, que son los que más experiencia tienen en este tipo de cuestiones, estando mucho más maduros, acercados a una figura de Cristo más que los nuevos, ¿no? Y dice, no necesitamos ni placas, ni pergaminos, ni títulos. Aquí lo único que cuenta es la aprobación del Señor. O sea que tampoco esperemos ser un erudito en las cosas del Señor para poder servir, para poder darle una mano y para poder ayudar a aquel que lo necesite. Y la última de las cualidades de los siervos fieles tienen que ver con el ministerio como una oportunidad, ¿no? Realmente el poder servir es una tarea que dignifica, y el Señor nos da una oportunidad tremenda. Sabemos que el servicio no es fácil, a veces luchamos contra muchas cosas, pero si lo hacemos con gozo, sin molestarnos, si lo hacemos como que no es una obligación, el Señor lo va a saber recompensar. Y aquí pensamos, ¿por qué debería ser así? Justamente porque amamos al Señor, ¿no? Él nos creó, Él nos da todo lo que necesitamos, nos da todo mucho más sobreabundantemente, como dice la palabra, de lo que necesitamos para que podamos ser fieles siervos en su tarea. Recordemos que hay promesas, como que dice el Padre honrará y recompensará al que me sirva, como dice Juan 12:26. Yo para ir cerrando con esto, quiero poner un videito justamente que trata sobre ese Dios de pactos que guarda sus promesas, una canción de Marcos Witt que está en el 25 aniversario. Por favor, me dicen si se escucha, ¿no? Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria
eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Amén, amén y amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Amén, amén y amén. Amén y ¿Se escuchó bien? Sí, se escuchó bien, ¿no? Bueno, gracias. Para ir cerrando ya, Pablo dijo: Él no olvidará lo duro que han trabajado por Él y cómo ha mostrado a Él su amor al cuidar de otros cristianos. Y Albert Schweitzer dijo: las únicas personas felices son aquellas que han aprendido a cómo servir. Así que, bueno, con esto quiero cerrar. Realmente animándolos a poder reflexionar si estamos haciendo las cosas bien, si estamos pensando en nuestras necesidades, en las de los demás, y que realmente utilicemos lo que Dios nos dio para el servicio de avanzar en la iglesia, ¿no? Ahí el libro dice: imagínense si todos los siervos fuesen genuinos y si al menos el 10% de las personas llevarían este servicio, ¿no? Lo que sería la iglesia a nivel mundial, si solamente el 10% de los creyentes se tomarían el bastión de ser un siervo genuino. También dice: tengamos en cuenta que no solamente el mundo, sino que gran parte de la iglesia no tiene idea de lo que a Dios lo hace feliz. Así que eso me impactó y realmente ha sido un capítulo que lo he disfrutado mucho.
Para terminar, dejo una frase que está en 2 Timoteo 2:21. Que dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es el deseo para ustedes, hermanos, y bueno, que el Señor los bendiga y que sigamos disfrutando de este libro que realmente ha sido de mucha bendición. Muchas gracias, Chelo, muchas gracias, Fer. Nos dejan mucho para meditar, para pensar y seguramente para opinar ahora. Así que, bueno, pueden abrir sus micrófonos y si se les cruzó algo por la cabeza, como me decía un hermano, que no voy a decir el nombre, pero no es uno mayor, es uno de los más jóvenes. Se me vienen 1000 cosas para decir y cuando me toca hablar, se me fueron todas, dice. Bueno, atrévanse a ver qué sacamos de algo, de ambos. Ya sé que es viejito el video, Chelo. Era un chiste. Vos sabés que con los chicos cuando vemos una película o vemos algún recital o algo, lo primero que les llama la atención, no, ¿qué era que veíamos un programa de La Voz vieja, ¿viste? Cómo se abrazaban. Y dicen los chicos, uy, mirá, se abrazaban. Qué bárbaro cómo esto de la pandemia nos cambió tanto, ¿no? Y hoy a los chicos les llama la atención ver un abrazo, ¿no? Pienso en esto que comentó el Fer y el Chelo, que la pandemia no nos afecte el corazón, ¿no? Que no se haga costumbre el no abrazar, el no mirar al otro, el no servir a los demás, sino todo lo contrario. Es más, el usar barbijo, el mantener distanciamiento, es parte del testimonio y del cuidar al otro también. Chelo. Igual parece raro verlo y uno nunca sabe si va a volver a eso, ¿no? Uy, totalmente, te da cosa, ¿no? Viste que antes yo tuve que viajar por varias veces a Buenos Aires por trabajo y por estudio. Y a mí me llamaba la atención por ahí ver que andaba gente con barbijo. Cuando algún loco subía un subte con barbijo, yo lo miraba medio raro y decía, este se escapó de una película japonesa, china. Y bueno, fue en estos años, ya salimos de casa y decimos celular, billetera, barbijo, puedo salir. Chelo, ¿qué iba a decir? Hubo un siervo del Señor que estuvo entre nosotros y hoy ya no está. Si estaría vivo, estaría aquí. Y me refiero a Jorge García. Y la verdad que después de la muerte me sigue hablando. No es que se me haya parecido. Voy a contar lo que me pasó. La semana pasada, sí, fuimos a visitar a Graciana con Raquel y estuvimos con Mauricio ahí hablando con ellos. Oramos juntos. Y cuando nos estábamos yendo, tienen una mesita así en la cocina y había una balanza de esas viejas, chiquitas. Y le digo, qué linda balanza. Sí, dice, Jorge la compró en una casa de antigüedad hace muchos años, ahí está. Dice, ¿qué, la querés? No, le digo, no, ¿qué la voy a querer? No, si es un recuerdo de ustedes, le digo, de Jorge. ¿Y sabés qué me dice Graciana? Dice, no, Jorge hubiera querido que la tengas vos, me dice. Y me la dio, ¿no? Y yo le quiero mostrar esta balanza porque después a los 2 días de pensar en esto, el Señor me habló a través de esta balanza. Y voy a decir, ¿cómo? No, no es que la balanza habla. Fíjense, esta balanza, no sé si la alcanzan a ver, son esas balanzas que tienen pesas. ¿Y en qué me habló el Señor? Que si yo le pongo de más
peso a esto, la pesa va a levantarse para arriba. Y si le pongo de menos, va a tener menos, la pesa va a ir para abajo. Y yo Chelo, poné la dije, cámara, ya sé, no se ve. Ahora sí. ahí está, esa es la balanza, ¿no? De Bien. esas viejas. O sea, ¿qué me dijo Jorge a través de esto? Que lleve una vida equilibrada de fe. ¿M? Que mucho peso a veces hace que la fe se pierda y el menos peso también. Entonces, la verdad que después me quedé pensando, esto fue una bendición para mí y siempre lo voy a tener en mi corazón, no porque tenga esta balanza, sino porque aún después de la muerte, este hombre, este siervo, este hermano sigue siendo de bendición. ¿M? Así que yo lo voy a recordar con todo amor y fíjense que en el poco tiempo que él estuvo aquí en la iglesia, él fue una influencia para muchas personas. Y la verdad que eso habla de un siervo rendido, entregado, humilde y con tanto cariño y con tanto amor y con tanta gracia hacía lo que hacía. Y hoy lo recuerdo de esa manera. Espero que nosotros también en esta noche lo podamos recordar de la misma manera. ¿Mm? No, nada más. Simplemente esto, que era una anécdota, una experiencia que me tocó vivir y la verdad que me dejó una enseñanza. ¿Mm? Ya le voy a elogiar yo el LED de 50 pulgadas. Y capaz que te diga, Jorge hubiera querido que te lo des, ¿eh? Porque era un hombre así, desprendido. ¿Mm? Ahora, ¿qué hace Muniro con un tele de 50 pulgadas? No sé. Juega al frontón. De almohada nada más lo puedo llegar a usar. Sí, más o menos. Ahí envío un versículo lo fui pensando mientras hablaba el Chelo del buen samaritano y después lo redondeé cuando habló Fernando. Y me vino a la mente este texto: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esto lo dijo Jesús en Juan 15, y esta es la medida del amor. El mínimo de amor no sé cuál será, el máximo debe ser dar la vida por sus amigos, porque una vez que la diste ya más no podrías dar. Y creo que esta debe ser la medida también para el servicio, la mentalidad del siervo y el corazón, la actitud del siervo, poder dar todo hasta lo máximo, el máximo de amor. Y siempre que dicen desde el frente, van a operar a fulanito, porque vieron que todos decimos, sí, yo estaría dispuesto a dar la vida, yo amo a mis hermanos. Y desde el frente se dice, van a operar a fulanito y se necesita dadores de sangre. Y no nos están pidiendo ni el órgano ni la vida. Es sangre que en definitiva la renovás y la recuperás. Y ahí se nos empieza a fruncir todo. Al menos a mí, viste, nos empieza a dar debilidad y cosita y a ver qué puedo pensar yo si estoy dentro del peso. Alguna excusa debo encontrar para no dar, porque es dificilísimo dar sangre, les digo de verdad, no sé si alguna vez les tocó, pero salía casi desmayado yo cuando daba, y otra vez me tocó dar plasma. Y para algo tan chiquito nos cuesta tanto, y pensar que el Señor no nos dice, la medida del amor es dar un poquito de sangre que recuperas, es dar toda tu vida. Así debería ser nuestra medida, ¿no? En el servicio. A mí me tocó estar del otro lado, Molino, cuando me tuvieron que dar sangre, no, digo, bueno, la vamos a conseguir enseguida, necesitaba 10 dadores cuando me operaron del corazón y hasta el último día el médico me dijo, si no aparecen los dadores no te podés operar. Y bueno, se mandaron mensajes a iglesias de Córdoba, a iglesias por todos lados, pidiendo por favor que vayan a dar sangre y no me querían dar sangre. Y bueno, ya estábamos pensando en empezar a pagar, porque no conseguíamos dadores. Y bueno, después, bueno, fueron apareciendo y hasta el último momento sí, se consiguieron, pero en lo más mínimo, por ahí sí, es como decís vos, tenés ese recelo o el miedo. Y en una congregación de más de 500 personas, ¿no? Me parece. Sí.
pero no fue solo en San Francisco, porque Gerardo había hablado a todas las a iglesias de Córdoba, había hablado a iglesias por todos lados y no conseguía la sangre, no había forma. Y eso de buscar las excusas, ¿viste? De decir, bueno, no, yo no puedo por esto, no puedo por lo otro, y si no podemos en lo mínimo, ¿cuánto nos falta para, escuchándolos a los dos, tanto al Chelo como a Fer, y haciendo un mea culpa, como siervo del Señor, por ahí nos falta, a mí, hablo en lo personal, muchísimo, ¿no? Muchísimo por entregar, muchísimo por dar, muchísimo por cumplir las expectativas del Señor. Sé que el Señor esta obra se va a perfeccionar el día que Él nos venga a buscar, pero a medida que se va perfeccionando, Él nos va exigiendo cada vez más y está en nosotros también poder brindarnos por completo, entero. Ahí como dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Si lo haces por sus amigos, ahora imagínate por un enemigo, como decía el Chelo, una persona que vos no conocés y ves que tiene la goma pinchada en la ruta. ¿Frenás? ¿No frenás? ¿Qué haces? Es muy difícil por ahí decir, no, si me roban, o esto, lo otro, y buscamos la excusa. Y sin embargo nos pasa también, Ale, cuando vemos gente durmiendo abajo de un puente o algo. Tal cual, sí. Pasamos y no hacemos nada. Como el buen samaritano, pasamos por Mm. al lado y pasamos, o sea, como el sacerdote que pasó, que levantó el pie y siguió de largo, hermano. No hace falta Siguió de remitirnos largo. a la Biblia. Sí, tal cual. Muchas veces miramos para otro lado. Muchísimas veces miramos para otro lado. Este fin de semana, gracias al Señor, tuvimos la invitación de una persona que nos dijo, vengan a casa. Y fuimos y pudimos compartir. Y esas pequeñas cosas son las que te llenan, ¿viste? Cuando vos ves la necesidad en el otro, poder imitar esas cosas, imitar lo bueno del otro. Es simplemente eso. A mí me falta mucho, haciéndome culpa me falta muchísimo, me falta. Yo decía, yo pensaba cuando les compartía esto del auto, de que si uno se queda tirado en la ruta, muchas veces uno tiene prejuicios, ¿viste? Y a mí me tocó estar del otro lado como a vos, Alejandro, en el sentido de quedarme tirado. Yo tenía un Gazelle en ese momento y me quedé en la rotonda del ala. Y se pararon 3 pibes en un auto nuevo, estaban recontra drogados los 3, y a mí se me había roto la correa del alternador. Tenía la Sí. correa, pero había perdido el bulón que lo sostenía. Entonces uno de los pibes que estaba dado vuelta como una media me dice, pará, loco. Dice, primero no te voy a hacer nada. Ah, bueno, entonces te voy a predicar, le digo. Porque estaban fumando al lado mío y estaba con Raquel ahí, estaban fumando delante mío, estaban fumando marihuana. Sí. Dice, venimos de un velorio, estaban recontra amanecidos los tipos. Entonces este agarró y dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo soy herrero, me dice. Ahí voy a traer un electrodo. ¿Un electrodo? Dice. ¿Qué vas a hacer este loco? Agarró y me ató con el electrodo la parte donde iba el bulón, pusimos la correa, la tensamos, pum, y creo que anduve como 2 días con el electrodo así hasta que le conseguí un bulón. Pero vos fíjate a veces que muchas veces nosotros, tanto de un lado o del otro, tenemos esos prejuicios, de decir, este me va a chorear o este me va a hacer algo. Y la verdad que cuando vos te encomendás a Dios, yo no me quedó otra que encomendarme a Dios en ese momento. Dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad acá. Estamos re de donado ahí con Raquel. Y bueno, pero los tipos con la mejor onda. Y vos decís, bueno, esa gente, capaz que uno le huye, pero es la gente que más necesita del Señor también. ¿Mm? Tal cual. Sí. A mí, Ahora somos prejuiciosos los cristianos, ¿no? La tendencia es ser prejuicioso. Este viene de esta denominación, o tiene estas creencias, o qué sé yo, mira, tiene un tatuaje, tiene el pelo largo, o se conecta a la reunión tirado en la cama ahí, o qué sé yo. La excepción de personas es muy común, sí.
Sí, no, somos tremendos. Y ni hablar cuando las cosas que mencionan ustedes, vemos a uno fumando, o uno tirado, o uno en un carro, qué sé yo, tantas cosas que bueno, que después con el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? De que eh, son personas y mucho mejor que por ahí uno mismo o lo que uno esperaba, sin lugar a dudas. Eh, entonces, qué importante que es esto de estar dispuesto a escuchar, a conocer, a acercarse y Y después, por eso no le predicamos tampoco. ¿y sí? Por Por eso eso que no decís llega el vos. Evangelio. Por eso no No, llega ¿qué el le voy a...? Evangelio a la persona. Porque vos decís, ¿qué le voy a predicar? Nos pasó uno de los últimos viajes que vinimos a Altagracia, que fue cuando vinimos a ver la casa donde estamos ahora, nos volvíamos. Hacía un frío que también, no como el de la semana pasada, pero hacía mucho frío. Y pasábamos por el tío, ahí en el tío, los que conocen, hay una estación, en la Francia, en la Francia. Saliendo hay una estación de servicio y había un muchacho parado. Luciana no lo vio y yo agarré, como lo vi, no sé qué, algo que el señor me dijo que lo llevara. Me puse así al costado y lo cargamos. Y cuando abren la puerta de atrás, Lucy se da vuelta y me mira a mí automáticamente como diciendo, ¿qué hiciste? Y era un muchacho de pelo largo, con la colita atada, ¿viste? Y una mochila, un morral tenía. Resultó ser uno de los cantantes de los Cuatro Rumbos. No sé si alguno conoce el grupo, un grupo de folclore de San Francisco. Es profe de música, daba ¿Pablito? en la villa ¿Pablo? del Pablo. Sí, estudió conmigo en el Bueno, conservatorio. bueno, lo trajimos, estaba haciendo dedo y mirá vos el prejuicio, porque si yo lo veo por la calle, no lo cargo. O sea, si me pongo a pensarlo 2 minutos por la pinta que tenía, yo digo, no lo cargo ni loco. Siempre No tuve lo pelo largo. cargo, pelo largo, con la colita Rubio. atada, viste ese prejuicio Y ojo, que si me ven a mí, cuando abrió la puerta del auto, yo no sé si el muchacho habrá dicho, ¿me subo o me quedo abajo? Espero otro. Claro, porque uno tiene prejuicio por el otro, pero ¿y a uno? ¿Qué piensan de uno? Bueno, después fuimos charlando, él conocía a mucha gente que yo también conozco, bueno, y un grupo muy conocido, los Cuatro Rumbos, ha viajado por el mundo, él con el folclore, casi por toda Latinoamérica conoció, él me contó, pero bueno, los prejuicios. Y como dice el Chelo, a esa gente no le llega el Evangelio por los prejuicios, porque nosotros somos juiciosos los que no queremos por ahí. ¿Cuántas veces en las esquinas andando con el auto, viene una persona mostrando una moneda, pidiendo que le den una moneda? Y entonces, ¿qué le vamos a dar? Este lo va a gastar en droga o en alcohol. No, ¿qué le vamos a dar? Y cerramos el vidrio y el folleto queda en la guantera, no le dimos ni un tratado y ni le dimos el peso tampoco. La palabra nos enseña aquel que, como lo mencionaron esta noche, Dios provee o da a aquel que da al pobre. El que pide no solamente es porque no quiere trabajar, sino porque muchas veces ha perdido el trabajo y tiene familia y necesita llevar algo para la casa y no es ladrón, no va a salir a robar. Y hay que pensar en todo. Dichoso el que piensa en el pobre, así es el texto, ¿no es cierto? Y realmente la felicidad que uno siente cuando uno puede dar de lo que el Señor le da a uno y darlo con alegría. Y cómo el Señor retribuye. Hay tres textos que tenía en mente. Uno, el de Samuel, cuando chico le dice al Señor, le dice al profeta con quien estaba, que había oído el llamado del Señor, y lo que le dijo es, cuando lo oigas, responde, habla Jehová, porque tu siervo oye. El siervo era el mismo, Samuel.
aquel que tenía que estar dispuesto para servir al Señor con lo que tenía. Job, ¿qué se dijo de Job? Cuando Satanás venía para querer tentarlo, llevarlo, o hacerle todo lo que le hacía, o le hizo, Dios le dijo, no has considerado a mi siervo, Job. Qué hermosa la expresión, ¿no es cierto?, de parte del Señor, elevar la persona de Job considerándolo mi siervo, Job. Qué lindo lo dijera así de nosotros, ¿no es cierto? Pero que no nos pase lo que le pasó a Job, porque realmente fue tremenda la experiencia vivida. Y Pablo, escribiendo a los Romanos, el capítulo 1, verso 1, empieza diciendo esta carta: Pablo, siervo de Jesucristo. Y ese es el mejor de los títulos. El mejor título, no de pastor, no título es siervo de Jesucristo. Y podamos ser fieles a esa expresión de parte del Señor, como fue la experiencia de Pablo. Siervo de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. La vida con propósito el propósito es llegar a ser siervo. El libro anterior, para los que no se conectaron antes con nosotros, el libro anterior que estudiamos fue Llamados a ser siervos de Dios. Y bueno, y después seguimos con de una vida con propósito. Y el propósito que tenemos para estas reuniones es que de acá salgan muchachos, siervos del Señor, comprometidos a trabajar en la iglesia, en cada una en la iglesia local, ¿no? En cada una de las áreas que está haciendo falta. Así que es una triple o más funciones de esta reunión: de generar siervos, de preparar siervos y de motivar siervos. Así que adelante, muchachos, a seguir así. Se está formando un grupo hermoso, con muchas expectativas, así que adelante. Y bueno, y los que no pertenezcan a nuestra iglesia local, seguramente tienen un lugar donde servir, ya sea en su iglesia local, sumado a su hogar, a su familia, a sus vecinos, continuamente, sus trabajos, estudios o donde nos desenvolvamos. Todos tenemos donde servir al Señor, así que no queda otra que arremangarnos, arremangarnos y poner en práctica esto que el Señor nos está llamando. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Ya estamos en hora de ir despidiéndonos. Muy claro los muchachos hoy, muy bien expuestos, así que creo que no queda mucho pendiente. Terminemos con una oración, ¿les parece? Oremos. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la salud de Ramón? A ver, Ramón. Hay que escucharlo, lo escuchamos y ya sabemos. Ramoncito. Acá mejorando. Yo bastante bien. Bueno, mi señora sigue complicada todavía. Ya 4 días sigue en cama y muy congestionada, mucho dolor de cuerpo, mucha tos. Pero bueno, va saliendo de a poquito. Mañana tiene turno para hacer hisopado, así que esperemos que salga positiva como yo. Así vamos todos para arriba. Mientras el positivo sea el más y no sea la patita de abajo estirada, todo bien. Y cualquiera de las dos está bien, así que es muchísimo mejor, es el apóstol Pablo, ¿o no? ¿Es ganancia o no? Total. El vivir es Cristo. Y lo demás es ganancia. Bueno, hermanos, oremos y después nos despedimos. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial porque una vez más pudimos estar reunidos estudiando este libro que estamos estudiando basado en tu palabra.
Señor, de acá queremos salir preparados, siervos tuyos, dispuestos a encontrar el propósito para nuestras vidas y vivir acorde a Él. Señor, perdona nuestros pecados, limpianos. Señor, libranos del mal y guardanos del mal. Ayúdanos a estar lejos del enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser de ejemplo para nuestras familias, para nuestros seres queridos, para nuestros vecinos, compañeros, que puedan ver en nosotros a Cristo, como veíamos el domingo, que podamos ser luz, que podamos ser sal en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en tu palabra, pero poner en práctica día a día, Señor, lo que tú nos llamas a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Entonces, en tus manos, Señor, nos ponemos. Bendecinos a nosotros, a las mujeres, a adolescentes, niños de la iglesia, a nuestros parientes y familiares, por aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan conocer a Cristo, que puedan ser limpios de sus pecados, que puedan pasar de muerte a vida, Señor. También a ellos los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno. Vamos a ver si bueno, trabajó muchachos. cocinera. Bueno, Che, pastor, ¿vamos a fumar un porro? Hermano, ¿cómo es eso de che, pastor? ¿Es siempre así? No, es peor. Ah, espera, a veces es peor. Está tímido ahora porque hay gente nueva. Me causó muchísima gracia y lo he compartido con la gente. ¿Cómo son los chicos allá de la iglesia? Y le digo, no, hay uno que el otro día cuando hablábamos de las drogas dice, a mí me preguntan